Bueno, hola a todos, aquí estoy otra vez en otra de las entrevistas del Bichólogo y hoy tengo el placer de contar con Víctor y con David, que son Víctor es ingeniero de obras públicas y David es biólogo y han montado una empresa con un nombre genial, aunque un poco complicado de pronunciar a veces, que es Alucinante. Muy buenas, muchas gracias por estar aquí. Hola Nacho, muy buena. Muy Bueno, buenas. encantado de estar contigo, de participar en este fantástico blog que tienes y contaros un poquito de qué va nuestro proyecto. Encantado, Nacho. Bueno, pues si os parece empezamos con eso. Contanos un poquito qué es eso de Alucinante. Bueno, cuento yo, David. Bueno, has dicho una cosa al principio que sí es cierta, ¿vale? Que tiene una palabreja un poco extraña, alucinante. Bueno, a poco que pensemos un poco, es una mezcla. Hemos querido hacer una mezcla de palabras entre ciencia y alucinante, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos la filosofía de que la ciencia es alucinante, nos encanta y queremos transmitirlo así a la gente y desde el nombre queremos hacerlo, por eso hemos hecho esa mezcla de palabras que nos ha salido un poquito extraña, pero bueno, ahí está, alucinante. Y contanos un poquito en qué consiste esto de Alucinante, ¿no? Es una empresa que habéis montado, pero bueno, contanos un poquito pues el ámbito de actuación, con quién trabajáis y cómo hacéis llegar esa ciencia alucinante a la gente. Eso. Bueno, pues este proyecto, bueno, la verdad es que nació de la cabeza de David, que me atrapó un poco en él. Y bueno, lo que pretendemos un poco es hacer divulgación científica, llevar la ciencia, pero de una forma a pie de calle, ¿vale? En principio a todo el mundo, pero muy especialmente a los más pequeños. Es decir, hacemos ciencia divertida, actividades de ciencia divertida para niños fundamentalmente, aunque bueno, están proyectos hacer cosas para también personas mayores, para los adultos, para jóvenes, algunas cositas hemos hecho, pero en fin, la filosofía del proyecto es la divulgación científica sencilla y accesible a todo el mundo, porque a veces tú ya sabes que las personas que se dedican o nos dedicamos un poquito a esto de la ciencia, a veces complicamos un poquito los términos y no somos capaces de que la gente vea que la ciencia está en todas partes, que la ciencia nos rodea. A veces cuando hablamos con alguna persona y se imagina un científico, pues ve a esa persona con bata en un laboratorio, con un aparatejo muy raro, haciendo reacciones químicas, y no es eso. Nosotros queremos enseñarle a los chicos fundamentalmente que la ciencia está en todas partes, que no solamente está en un laboratorio, que también, sino que bueno, está en el campo, en lo alto de una montaña, en el fondo del mar, como tú muy bien sabes, que está en todas partes. Y ahí vamos con este proyecto, intentando hacer actividades principalmente de ciencias divertidas, lo que son experimentos de ciencias divertidas, sí, física, química, ciencias naturales, por ahí vamos un poquito a la cosa. Está genial, además yo creo que es muy importante eso que comentáis de quitar ya un poco ese concepto, ¿no? Del científico loco, despelujado, con la bata y todo el día en el laboratorio y demostrar que un poco que la ciencia no es más que el estudio de lo que nos rodea, ¿no? De que es algo que está a nuestro alrededor y que forma parte de nuestra vida cotidiana, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Y bueno, nos habéis comentado también que trabajáis principalmente con niños. ¿Qué es lo que os ha llevado a trabajar con este grupo de edad? Que es verdad que al ser tan pequeñitos, pues quizás la ciencia, transmitir conceptos no es tan sencillo como lo haríais con una persona mayor. Bueno, no es tan sencillo, pero sí es tan sencillo en el sentido de que tú ya sabes que ellos, los más pequeños, o sea, son personajes súper curiosos, son personitas que absorben mucho más las cosas, se preguntan mucho más por qué pasa la cosa. Nosotros ya los mayores de edad pues pasamos a otros temas que no les importan mucho, pero ellos sí, son personas muy curiosas. Entonces, trabajar con niños nos ha llevado, bueno, en principio porque en nuestra filosofía empezar con las bases. Nosotros, esta cultura de la ciencia, como cualquier otra cultura que hay, ¿no? La cultura artística, otro tipo de cultura, forman parte del desarrollo de las sociedades y para nosotros era importante empezar con los más pequeños, ¿no? Empezar a inculcar poco a poco. Es un proyecto que sabemos que no es fácil llevar la ciencia, la educación de la ciencia a pie de calle así de un día para otro. Es una cosa que pretendemos a medio y largo plazo y pensamos que hay que empezar por ellos, por los más pequeños, para que incluso arrastren a sus padres, porque los que somos padres nos pasa también un poquito eso, que los niños, en cuanto hay una cosa que les entusiasma, arrastran a los mayores. Pues por eso un poquito estamos con ellos. Y por simplemente eso, trabajar con ellos es
bueno, es increíble, aprendemos nosotros muchísimo, quizá más que ellos aprenden de nosotros, porque son súper curiosos, hacen preguntas, bueno, súper interesantísimas y, bueno, ese es el motivo, porque pensamos que la base de nuestro trabajo tiene que empezar por ahí, nuestro trabajo con la sociedad, nuestro aporte en la sociedad tiene que empezar por los más pequeños y porque también pensamos que con ellos quizás tiene su dificultad trabajar, pero también tiene la facilidad de que ellos se van a interesar más por todo aquello que le contemos. La verdad es que sí, yo también he tenido en algunas ocasiones la oportunidad de trabajar con chavales y la verdad es que es muy agradecido. Sobre todo si logras captar su atención, que no siempre es sencillo. Bueno, la verdad es que esto es un proyecto, por lo que contáis, súper apasionante, ¿no? Pero, ¿qué pasos tuvisteis que dar desde que estaba en la cabeza de David hasta el momento actual, ¿no? En el que ya estáis funcionando ahí, como quien dice, a pleno rendimiento, ¿no? Porque claro, mucha gente le gusta el tema este de emprender, de montar su propia empresa, pero además aquí en España, aparte de que no es sencillo, hay un gran desconocimiento, ¿no? No nos caracterizamos los españoles por nuestro espíritu emprendedor. Pues sí, a ver, nosotros, tanto David como yo, ya venimos de otros proyectos empresariales, bueno, de emprendimiento, cada uno por nuestra cuenta, es decir, sabemos lo difícil que abrirse camino, sobre todo en estas cosas, bueno, pues de la divulgación, de la cultura, de la ciencia. Pero la verdad es que los pasos no han sido tan difíciles, pienso yo, David, es decir, nos lo planteamos en enero del año pasado, que me lo comentó, oye, ¿qué te parece si para el curso que viene? Porque nosotros lo vemos por lo que es el curso escolar, es decir, desde septiembre hasta junio. Y él me preguntó, ¿qué te parece para el año que viene empezar a mover esto? Entonces, esto fue en enero, lo pensamos, me pareció buena idea, vimos qué materias se podían tratar y empezamos a hablar con las AMPAs de los colegios para ver en qué colegio podía encajar. Tuvimos, bueno, suerte de encajar bien en uno, cogimos un grupito de unos 20 niños y siempre estamos. La verdad que con prácticamente cero de financiación, con muchas ganas, eso sí, pero fue reuniéndonos con los colegios, presentando una propuesta que parecía nueva, ¿no? Parecía interesante a las personas que nos escucharon. Y a partir de ahí, pues han ido sucediendo cosas que muchas de ellas incluso no las esperábamos. Pues nos han llamado para algún cumpleaños, alguna fiesta de cumpleaños, algún cumpleaños de ciencia, nos han llamado para alguna comunión, también hemos estado haciendo en una comunión experimentos de ciencia para los chicos. Y bueno, pues nos han llamado recientemente del ayuntamiento también, es decir, empezamos con el tema de los coles de una manera muy sencilla, muy normal, como te digo, sin inversión, y poco a poco va tomando forma. La verdad es que todavía nos queda mucho, pero bueno, no te podemos decir pues que ha sido muy complicado entrar en los colegios y que ha sido muy complicado empezar con esta actividad, porque no lo ha sido tanto, para llegar a donde nosotros queremos. Sí es cierto que hace falta mucho tiempo y mucho trabajo, pero bueno, a veces empezar con actividades para los pequeños, si alguien está pensando en hacer algo para los chicos, pues lo que hay que tener es muchas ganas, acercarse a esos sitios donde están los niños, pues en los colegios fundamentalmente, a asociaciones que trabajan también con chicos y tal, hacer las propuestas y si todo sale bien, pues adelante, con muchas ganas. Entiendo que es lo único que hace falta para estas cosas con los niños, muchas ganas y presentar cosas interesantes, claro. Genial, genial. Bueno, yo supongo que claro, en este camino, aunque en principio pueda ser más fácil que parece, seguro que os habéis enfrentado a algunos grandes retos, ¿no? A la hora de llevar la práctica esa idea que teníais, ¿no? ¿Cuál de ellos destacaríais, ¿no? ¿Cuál es lo que más ha llamado la atención como cosa o como hecho al que habéis tenido que enfrentar, ¿no? Pues no lo sé, gran reto, la verdad que quizás ha sido en ese aspecto más sencillo de lo que en un principio podemos pensar. El gran reto, sin duda, cuando trabajas con niños, o sea, más que un reto en sacar adelante el proyecto y presentarlo, bueno, pues a la hora del día a día, trabajar con los niños, nosotros siempre decimos que tenemos dos clientes, uno son los niños, a los cuales hay que tener contentos con la actividad que tú haces, y otros son los padres, que los padres tienen que ver, bueno, porque tú evidentemente te manejas bien con los chicos, que tratas bien a los niños, que los niños cuando van a casa hablan bien de la actividad. Entonces, el reto mayor, yo creo que más que de la actividad en sí, de la propuesta de emprendimiento en sí, es el día a día, es el trabajar el día a día,
a cada taller que hagas darlo todo, como se suele decir, y ya está. Yo sí hay algunos que seguro que habrá, porque hay muchos de tus seguidores que, bueno, se mueven en el mundo de emprendimiento y quieren hacer algo con niños. Yo diría, esto es cuestión de ganas de hacer propuestas. Por supuesto, tienes que llamar, nosotros estamos en un colegio, pero bueno, llamamos a muchos, no sé, 17 o 20 coles, en uno se nos abrió las puertas, pues adelante. Y este año que entra, el curso que entra en septiembre, volveremos a hacer lo mismo, llamar a los 20, 30 coles y algunos esperemos que se abra de nuevo la puerta. Estupendo. Y de todas estas cosas que habéis hecho hasta ahora, ¿de qué os sentís más orgulloso? Pues, a ver, por ejemplo, hay una cosa que hoy lo comentaba con una persona también del mundo del emprendimiento, que de la que me siento orgulloso. Bueno, son varias, pero por ejemplo, me encuentro de vez en cuando con alguien que me dice, oye, ¿qué estás haciendo y tal? Y le cuento, me dedico a la educación de la ciencia, como al circulante, y me dice, hombre, tú eres de la ciencia y tal. Es decir, ya se va oyendo un poquito y eso me sorprende mucho, porque empezamos como muy humildemente, ¿vale? Con pequeños pasitos, como voy diciendo, y ya me va diciendo la gente que ya oye de mí, hay otras personas que son conocidos míos, que me dicen que hay otras personas que le van diciendo que ya están oyendo. Es decir, se va oyendo ya alucinante el proyecto, y la verdad que eso pues te siente muy, muy orgulloso de que una cosa que, bueno, pues que empezaste poco a poco, de forma como te decimos, con financiación cero, con inversión cero, ya se va conociendo, ¿vale? Eso, bueno, pues nos sentimos orgullosos. También, claro está, cuando los padres de los chicos pues te dicen, ay, mi hijo está súper contento, está muy contento con vosotros, sois geniales. Claro, te dice un padre eso, pues eso te sientes súper orgulloso, claro que sí. Cuando ofreces un servicio a alguien, pues va que esté satisfecho, ¿no? Y en ese sentido, podemos decir que tenemos el 100% de éxito, porque todos los niños, todos los padres, en los talleres extraescolares, en cumpleaños, en fiestas, en talleres que han hecho, y que se van contentísimos todos. O sea, eso es algo para hacer muy orgulloso. Lo que he visto que se va conociendo cada vez más, pues reflejo de que hay un boca a boca que está funcionando, pues, y se debe a eso, ¿no? Que la gente está contenta con lo que hacemos. Eso está muy bien. Yo creo que eso es lo que más... Ese feedback positivo yo creo que es una cosa que te llena mucho a nivel personal. A mí me pasa a mi nivel con el blog, ¿no? También cuando recibes ahí la interacción de la gente, creo que es muy importante. Y con chavales además que son tan agradecidos que cualquier cosilla siempre te llega. A mí por lo menos cuando trabajo con ellos siempre me ha llegado muy hondo, muy hondo. Habéis comentado que bueno, que tampoco habéis tenido muchos problemas a la hora de financiaros y tal, pero y que bueno, que ha sido relativamente barato. ¿Pero habéis tenido algún tipo de ayuda pública, alguna subvención, o ha sido lo que ha gastado de vuestro propio bolsillo? ¿Cuánto creéis, o cómo de caro creéis que es emprender hoy en día? Pues yo creo, bueno, por un poco la experiencia que he tenido yo, David también te podrá contar un poco por su experiencia emprendedora. Para este proyecto concretamente no hemos tenido ninguna subvención, bueno, todo ha salido de nosotros, tampoco lo hemos presentado en ningún sitio. Sí que dentro de este proyecto hay algunos programas que tenemos un programa que le llamamos Ciencia sobre Ruedas, que lo que pretendemos es coger un autobús, recorrer los pequeños pueblos de Extremadura donde no llegan este tipo de actividades, ¿no? Porque bueno, quizá aquí en Badajoz, en Mérida, en Zafra, en esos grandes ciudades, los grandes pueblos, hay mucha oferta para niños, pero hay pueblecitos que no llegan estas actividades. Entonces tenemos un proyecto que redactamos para recorrer esos pequeños pueblos llevando la ciencia allí donde no suele llegar. Eso sí requiere una inversión. Estamos pues pendientes de ver dónde somos capaces de encajarlo para que lo puedan financiar. En las otras experiencias que yo he tenido, a ver, la financiación, todo depende de qué quieras hacer y a qué te quieres dedicar. Ahora mismo, como tú muy bien sabes, el entorno digital nos abre muchas posibilidades y es prácticamente gratuito para abrirte el mundo en Internet. Aunque sí, es verdad que hay mucho mercado, pero hay mucha competencia, es relativamente
fácil, hay herramientas gratuitas que te lo permiten y lo único que tienes que tener es dedicación, pasión y ya está. Otro tipo de proyecto en el que se requieran oficinas, por ejemplo, que nosotros no tenemos oficina, nosotros nos desplazamos allá donde nos llamen, pues, o algún producto, pues sí haría falta una financiación, nosotros no lo hemos tenido. Hay algunos programas de financiación, como tú ya sabes, que saca, bueno, pues la Junta, el Ayuntamiento, nosotros tenemos una oficina ahora mismo durante un tiempo porque entramos en un programa del Ayuntamiento que da una beca para un espacio coworking. Bueno, pues ahí estamos en ese espacio coworking. A ver, cosas para financiarte hay. Yo quizá tampoco sea el más indicado porque no estoy al tanto de todo lo que hay. Algunas cositas hay, pero bueno, lo ideal, como siempre yo digo, no es meterse en camisas de once varas, intentar empezar poco a poco, abriéndose camino con herramientas gratuitas, haciendo un poco de pues esto que hay crowdfunding y metiéndose en grupos pequeños de financiación de gente que quiere apostar por proyectos nuevos y tirar poquito a poco, es lo único que puedo decir bajo mi experiencia. Tampoco pienso que sea bueno hacer un proyecto que requiera mucha inversión, porque bueno, quizás nos demos de bruces a veces con que todo es muy bonito, el proyecto es fantástico, la idea es increíble, pero falta una parte importante que es el dinero. Así que poco a poco y con herramientas que están al alcance de todos, que por suerte hay muchas, o hay algunas por lo menos. Sí, bueno, por ahí se suele decir lo típico de crear un producto mínimo viable, ¿no? Y lanzarte un poco a la piscina y luego así si te equivocas pronto y te cuesta poco dinero. Pues sí, hay que tener, hombre, yo todo lo que he empezado siempre me ha gustado el feedback que he recibido de la gente. Claro que siempre he preguntado a mis amigos y familiares, con lo que el feedback siempre ha sido positivo, pero bueno, siempre cuando uno tiene una idea, yo entiendo que lo primero, ya sabemos el mundo del emprendimiento como es, bueno, pues lo primero es lo que dices tú, plantear la idea un poco cómo encajaría con las personas a las que tú piensas que va dirigido el producto y después, según el feedback que tengas ahí, maquetarlo, modelarlo y salir adelante. Pero bueno, no es fácil. Ahora el mundo del emprendimiento ya sabes que se nos ha vendido de unos años hacia atrás como que era algo maravilloso que todos teníamos que hacer y que todo sale bien. No es cierto, ¿vale? Hay que trabajar mucho, hay que estar bien física y mentalmente, ¿vale? Porque se tiene momentos en el que, bueno, aquí piensas que no estás haciendo las cosas bien, que las cosas no van a salir, pero bueno, nuestro proyecto concretamente, bueno, pues hemos dado los pasitos que queríamos dar y entendemos que vamos haciendo los pasos pequeñitos pero firmes, que es lo que nos interesa ahora mismo. Poquito a poquito vamos haciendo el camino, Nacho. No, me gusta esa dosis de realidad que dais, porque muchas veces a los que nos gusta lo que hacemos ponemos tanto énfasis que a veces parece que es muy sencillo, ¿no? Y que no cuesta o que no hay trabajo detrás de lo que hacemos, ¿no? Entonces sí, creo que es bueno que siempre de vez en cuando, incluso cuando yo estoy a favor del emprendimiento totalmente y de hecho a mí me gusta todo este tema a nivel personal, pero sí que es verdad que muchas veces se pinta demasiado bonito como es la solución para todo y no es algo que sea fácil, es una salida muy interesante, pero que requerirá mucho esfuerzo y mucho compromiso, que no es que uno se vaya a hacer rico aquí de la noche a la mañana. Eso es. También el tema de esto de emprender tiene un montón de movidas, que si las declaraciones de Hacienda, que si las leyes, que si ponerlo todo legal, mucha burocracia al fin y al cabo. ¿Vosotros os habéis lanzado a la piscina vosotros mismos o habéis pedido algo de asesoría externa o asesoramiento externo? Bueno, nosotros, como el proyecto también es sencillo en temas legales, digamos, tampoco nos ha hecho falta un estudio muy amplio sobre qué normativa tenemos que seguir, tal, un poco lo típico de la Ley de Protección de Datos y un poco sobre las cookies, estas cosas de Internet, bueno, que eso se encarga de pedir. Pero bueno, sí tenemos particularmente, como otra cosa, tengo una asesoría, cualquier cosa que se nos sale un poco de nuestra mente, pues lo consultamos con la asesoría. Sí que es verdad. Yo siempre recomiendo personalmente el tema de la asesoría, porque pienso que te quita mucha energía el tener tú que hacer averiguaciones sobre cualquier tipo legislativo, normativa, de malas normas, cambian como muy rápidamente. O sea, yo el trimestral, que el mío, por ejemplo, sobre el IVA es muy sencillo, a mí me lo hacen, o sea, que yo no quiero saber
ese tema. Prefiero que me lo hagan porque sí es verdad que a mí particularmente me quita como mucha energía tener que encargarme de esas cosas y prefiero estar centrado pues en el proyecto, cómo llevar a cabo las ideas y de esas cosas pues que se encargue otro. Pero bueno, son cosas sencillas. Entiendo que conozco otras personas que hacen sus propios papeleos y que no tienen ningún tipo de problema. Yo lo he externalizado por lo menos. Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. A mí eso, la burocracia, el papeleo, tal, me quita la vida. Eso, yo soy más de llevar la acción y que el papeleo lo haga otro, que para eso se le ocurran. Bueno, emprender hemos dicho que no es siempre sencillo. En vuestro caso, ¿esto es, os dedicáis a tiempo completo a Luciencionante o es más un complemento salarial? Bueno, pues ahí cada uno tenemos nuestra historia. Yo estoy como a un 90% con Alucinante, ¿vale? Tengo otra historia y ahora casi a tiempo parcial estoy con ello porque tenemos muchas ideas en la cabeza, muchas cosas nuevas. No solamente queremos quedarnos, bueno, pues en esos talleres de ciencias divertidas para los niños, queremos llegar más allá. Entonces tenemos algunas ideas que hace falta madurarlas mucho, pensarlas mucho y para eso hace falta tiempo. Entonces ahora yo sí estoy muy centrado en este tema y le digo, bueno, pues ya que te cuente él cómo está él. Sí, igual. Yo me he dedicado también a la comunicación científica, pero claro, ya desde que pusimos este en marcha, pues centrado en esto igual al 90%, aunque un poquito por ahí sobre todo cosas que me piden sin que yo la vaya a buscar, porque llegan y hay que cogerlas, porque hay que cogerlas por hace falta. Luego, ojalá, el 90% del tiempo está dedicado al final. Hay que tener mucho, bueno, empezamos aunque Lidian, David me lo comentó, como dije antes, en enero del año pasado empezamos a pensar un poco, el proyecto lo movimos en octubre del año pasado, en fin, no ha cumplido un año todavía, entonces, bueno, llevamos poco tiempo y yo creo que estamos en el momento de apostarlo todo, porque eso sí es verdad que cuando uno emprende algo, bueno, ahí hay dos vertientes. Por un lado, quizás no sea tan bueno dejar todo tu tiempo en una acción de emprendimiento, porque lógicamente si esa acción falla, yo conozco gente que ha estado 2 años, por ejemplo, haciendo un proyecto sobre papel, luego después de esos 2 años ha visto que no le cuadraba, ni siquiera ha salido a la luz y ha estado 2 años con ese proyecto. Entonces, bueno, está ahí por una parte, quizás no sea bueno apostarlo todo a una carta, pero a veces la pasión te puede. Si hay algo que te gusta, pues también te gusta apostar por ello y hay proyectos que requieren mucho tiempo de aprendizaje, mucho tiempo de proyecto, mucho tiempo de ponerlo en papel y ese tiempo sí hay que echarlo, si no lo echan no salen adelante y ahora estamos nosotros en ese momento. Hemos hecho como el que dice, una prueba, ¿vale? La prueba nos parece que nos ha salido bien, y ya como te comentaba antes, incluso nos han llamado de sitios que nunca esperábamos que nos venían. Es decir, parece que hay un público ahí que quiere responder, entonces después de esta prueba de 9 meses, es el momento de dar quizá un salto más grande y empezar a plantearnos otras cosas de divulgación de la ciencia, del mundo divulgativo, de la cultura. Y para eso hay que echarle tiempo, Nacho. Así que tenemos que estar a tope, con ganas y con ilusión. Y ya veremos a ver qué pasa. Bueno, ganas se os ven de sobra. Sí que es cierto que muchas veces si vas a dedicarte a un proyecto así que quieres que funcione, vas a tener que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Y aunque a veces se puede compatibilizar, hay momentos también en los que es cuestión de apretar los dientes y tirar un poco para adelante, ¿no? Y lanzarse a la piscina. Bueno, contanos un poquito, volviendo a las actividades que hacéis, normalmente qué tipo de talleres o de eventos organizáis y para qué rango de edades, ¿no? Porque sabemos que son niños, ¿no? Pero bueno, niños, depende de lo que consideres, pueden ser desde chiquititos hasta ya bastante creciditos, algunos más altos que yo ya, que últimamente parece que no sé qué les dan de comer.
Y más listo, y más listo. Algunos nos preguntan unas cosas que no sabemos ni qué contestar. Bueno, bien, las actividades con el colegio, ¿vale? Que quizás sea nuestra principal actividad, son talleres extraescolares, es decir, igual que el peque se puede apuntar a clases de inglés o a fútbol o informática, se apunta a ciencias divertidas, ¿vale? Entonces viene toda la semana, viene una vez a la semana y hacemos un taller de ciencias divertidas. ¿Cómo lo planteamos nosotros? Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue coger la Ley de Educación de Extremadura, vimos el currículum de cada nivel educativo y lo que hicimos son crear unos experimentos. Bueno, no siempre son experimentos, a veces son experimentos y otras veces, bueno, pues son charlas o son demostraciones o son visitas, ¿vale? Adaptándolas a ese nivel curricular, es decir, a lo que ellos supuestamente dan en clase, pues llevarlo de una forma práctica, divertida y amena a nuestros talleres, ¿vale? Ese digamos que es el pilar un poco que mueve la actividad extraescolar, que es la base de nuestro proyecto. De ahí cogemos lo que hacemos con estos niños. Oye, que nos llaman para un cumpleaños, bueno, pues cogemos, digamos, los experimentos más locos, más divertidos, más visuales, ¿vale? Y los llevamos pues, a los cumpleaños. Estuvimos, por ejemplo, en diciembre en IFEBA y Verocio, la Feria de la Infancia y la Juventud que hacen en Badajoz. Bueno, pues allí estuvimos 5 días con un stand y lo que hicimos fue coger un poco los experimentos, como te digo, más llamativos de lo que hacemos con los peques y los hacemos ahí. Es decir, lo que hemos intentado es adaptar lo que ellos dan en clase a una manera práctica, porque ya sabes tú que en la pizarra suena de una forma, pero cuando los niños lo ven, lo tocan, lo palpan, se divierten, juegan, lo aprenden de otra forma. La experimentación, como tú ya sabes, la experimentación y la diversión multiplica el aprendizaje, y es un poquito por ahí donde vamos nosotros. Diseñamos los experimentos y las actividades, bueno, pues en función un poco del nivel curricular. Luego nos han llamado para algunas cosas específicas y bueno, hemos tenido que buscar a una temática específica. Por ejemplo, recientemente en Badajoz nos llamaron para hacer experimentos para jóvenes sobre los perjuicios del tabaco y el alcohol. Entonces, bueno, pues creamos en una botella una especie de pulmón artificial y hacíamos que entrase el humo de un cigarro para que ese humo lo plasmáramos en un filtro para que ellos vieran qué cantidad de humo salía de un solo cigarro y qué cantidad de impurezas se quedan impregnadas en nuestros pulmones. Es decir, vamos adaptando un poquito según lo que nos va llegando, aunque la base, como te digo, es el temario oficial del cole, por decirlo de alguna manera. Y uno de los objetivos es que los niños puedan repetir luego los experimentos en su casa, que no se queden solo con lo que han visto en taller, sino que lo puedan repetir. Entonces, usamos alimentos muy cotidianos. O sea, usamos agua, aceite, vinagre, sal, cosas exactas. No usamos productos químicos raros que sean difíciles de encontrar, ni nada que sea peligroso, que vaya a montar una explosión, no sé. O sea, con cosas siempre con elementos muy sencillos que tenemos en casa y experimentos que no tienen ningún peligro, pero que sí que puede ser muy visual para los niños. Esto es el efecto secundario que nosotros decimos a los padres que pueden tener, que luego cuando los niños lleguen a casa pues les van a pedir, oye, dame aceite, y de hecho no lo han dicho. Mi hijo solamente me hace pedir vinagre, aceite, agua, sal. Es un efecto secundario, que luego los niños van a volver locos a los padres en casa. ¿Qué le vamos a hacer? Pero eso es genial, porque además luego no vais a encontrar mejor embajador que un niño contento, ¿eh? Eso ya os va a hacer publicidad donde quiera que vaya. Eso es. De todo lo que me habéis contado, quizás, ya me habéis explicado un poquito cómo diseñáis esas actividades que hacéis, pero quizás lo que a mí más me llama la atención o me resulta más complicado es el tema de adaptar conocimientos más o menos, o conceptos más o menos complejos a la mente de un niño, ¿no? Y hacerlo, como vosotros decís, pues atractivos, visuales, etc. Es muy difícil hacer esa adaptación desde lo que es la ciencia, digamos, académica a una ciencia divertida, a una ciencia alucinante. Bueno, yo difícil tampoco ni diría. Ellos dan un tema
bueno, bastante amplio. Lo que pasa que sí es verdad que ya sabemos que la educación formal es la que es, y en el cole los profes, yo admiro mucho a los profesores, además conozco a muchos, sé que hacen un gran trabajo, pero bueno, ya sabemos que la educación formal es la que es, se basan en dar conocimiento, a veces pues hacen que los chicos aprendan de memoria cosas, ¿vale? Y llevar eso a la práctica a mí no me parece complicado, porque ellos dan una temática en el cole de cosas que la verdad nos rodean. Pues hablan en el cole pues del universo, de los planetas, de disoluciones. Quizás sea más difícil explicar una disolución sobre el papel que ellos la vean, ¿vale? Entonces, bajo ese aspecto, hacerlo adaptable a experimentos y experiencias prácticas, pues no lo sé, en general no, quizás alguna cosa que ahora no caigo me surge, pero quizás más fácil, como te digo, algunas cosas que los chicos entiendan y aprendan cuando lo ven, que les suelten el rollo, como se suelen decir en clase, en la pizarra. Ahora ya sabes que la metodología que se está usando también está evolucionando y los colegios están cambiando mucho. Algunos profesores, bueno, se están saltando toda esa parte teórica que supuestamente tienen que dar, con el uso de las pizarras digitales que tienen en el cole, dan para mucho. Yo lo sé porque lo hacen en el colegio de mis hijos, da para mucho contenido multimedia, interactivo, y ese contenido en el que los niños participan e interactúan con las actividades, se han dado cuenta que le hacen que comprendan mejor las materias. Es decir, me parece más difícil hacerlo teórico que hacerlo práctico. Sí, nota que la experiencia es muy, muy amplia, y hemos hablado hemos hablado desde la óptica, la luz, hasta el sonido, los minerales. O sea, nosotros le hemos hablado también de algunos personajes científicos. Nos parece importante que los chicos conozcan a algunas de las personas que han contribuido a tener lo que ellos tienen, al desarrollo de la sociedad en el que ellos viven. Entonces, pues le hemos hablado de muchos científicos, de muchas personas que han trabajado duro, como tú muy bien sabes, para que tengamos el conocimiento que ahora tenemos. Me parece también interesante que ellos tengan como ejemplo no solamente pues los ejemplos que normalmente tienen por la televisión, ¿no?, sino que tengan como ejemplos pues esas personas que han formado parte de la historia de la ciencia y que nos han aportado tantas cosas. La verdad es que sí, yo estoy muy de acuerdo con vosotros en el tema de las prácticas, ¿no? Todo lo que aprendas mediante la experiencia se absorbe mucho mejor. Además, ya no solo eso, la experiencia, sino la vivencia, ¿no? Hacerlo algo vivencial, ¿no? Que ya sea, no solo sea verlo o tocarlo, sino experimentar a distintos niveles. Eso yo creo que es la mejor forma de llegar, sobre todo a gente tan joven, ¿no? Cada que cuesta tanto que mantenga la atención. Ahora, una vez que la consigues, son los más entusiastas y devoradores de lo que les eches. También me habéis dicho que bueno, os ponéis a hablar, a llamar, a contactar con los colegios y demás para conseguir vuestros clientes. ¿Qué medios usáis para daros a conocer? ¿La publicidad tradicional, internet, las redes sociales? ¿Qué es lo que funciona mejor a vosotros? Nosotros con los coles lo que hacemos es contactar directamente con las AMPAs, ¿vale? Yo creo que el camino cualquier persona, además, vimos al principio, tenemos alguna duda, pero bueno, ya vimos que el camino era ese. Cualquier persona que quiera trabajar con los niños, con los colegios, bueno, pues tiene que contactar con las AMPAs de los mismos. Bien, tú te acercas a un colegio, te pueden facilitar la dirección de correo electrónico, o en todos los centros en la mayoría de los centros hay un buzón que pertenece a la AMPA. Entonces nosotros, yo creo que hemos hecho de todo. Hemos hecho buzoneo en las AMPA, hemos llamado por teléfono, hemos hecho todo lo posible por hablar con las presidentas o con la junta de las AMPA, darle a conocer la propuesta, y bueno, en la mayoría de los casos las AMPA están abiertas a cualquier propuesta que le puedan hacer. Sí es cierto que por lo menos aquí en Badajoz, que es la ciudad que nosotros nos movemos, hay muchísima oferta. Es decir, nosotros nos acercamos a las AMPA. Hay una AMPA que concretamente fuimos y nos dijo, otro más trayendo cosas, ¿vale? Es decir, hay muchas personas que se dedican a hacer actividades con niños, pues desde baile flamenco, fotografía, música y tal. Y sí es verdad que
está un poco, las AMPA están un poco saturadas de todas estas actividades, pero bueno, por eso lo importante, como decía al principio, es hacer una cosa un poco diferente, que tenga todo lo que tenga, no solo carácter de conocimiento, de ocio, sino de aportar otros valores, como nosotros comentamos siempre con la AMPA y con los padres, que el saber de la ciencia no solo aporta conocimiento, sino muchas habilidades que para los niños van a ser fundamentales en su futuro, como pueden ser el fomento de la creatividad, la actitud crítica, el trabajo en equipo, todo eso, las actividades de ciencia se las van a hacer. Y dándoselo a entender, ese es el trabajo duro, dándoselo a entender a las AMPA y a los padres, bueno, pues por ahí se puede entrar. Nosotros contactamos directamente con ellos, con la AMPA. Bueno, otra cosa que también has comentado que me gusta mucho es el tema de esas habilidades que no son los conocimientos, ¿no? Sino, por ejemplo, ese espíritu crítico que yo creo que hoy en día es tan necesario cuando tenemos tantísima información que no filtramos porque asumimos que porque venga de un periódico, de una determinada web, ya es correcto, entonces tendemos a creernos y no racionalizar y no contrastar las fuentes y demás. Creo que es muy importante que en edades, sobre todo en las que son tan influenciables, los chavales empiecen a desarrollar ese espíritu crítico que precisamente todas estas actividades relacionadas con la ciencia siempre ayuda a promover. Eso es. Además, tú sabes que el futuro laboral de los que son ahora chicos, pues es muy diferente. Bueno, ya lo estamos viviendo nosotros, ya sabemos cómo es eso que nos habían vendido cuando estudiamos en la universidad, ¿verdad, Nacho? Ya no es como es ahora. A mí que me gusta mucho ver sobre los trabajos futuros, sobre las profesiones que más se van a demandar, sobre todo sobre las formas de trabajo. Vemos que los trabajos, ya no hay muy poco trabajo para toda la vida, va a ser mucho trabajo por proyectos, va a haber mucha movilidad en el trabajo. Entonces nosotros lo que pretendemos, nuestra filosofía también es que la ciencia, el estudio de la ciencia le va a dar pues esa habilidad de poder moverse en diferentes proyectos, de tener resiliencia. Ya sabes tú que la resiliencia va a ser una carrera muy importante para ellos, el ser capaz de acabar con una cosa, o quizá una cosa no le ha ido bien, ser capaz de levantarse, empezar con nuevos proyectos. Y para esto, como tú sabes, pues la ciencia ayuda mucho porque te abre mucho la mente, te hace preguntarte por qué pasan las cosas, te hace saber que las cosas no son como parecen a simple vista, sino que depende un poco del ángulo con el que lo mire. Y esas habilidades, como tú dices, que pueden ir adquiriendo los chicos, le va a dar que se adapten mejor a este futuro incierto, no incierto, quizás diferente, laboral que les espera. Trabajamos sobre todo con eso y nos gusta siempre comentarlo también con los padres, ese tema. Bueno, y desde vuestra experiencia personal, que ya habéis comentado, ¿no?, de que ambos venís del mundo del emprendimiento y ahora mismo estáis emprendiendo con Alucinante, ¿cuál creéis que es la importancia de manejarse bien en Internet, con las redes sociales, los blogs, etcétera? ¿Creéis que es importante hoy en día en el mundo este que tenemos? Fundamental. Sí. Nosotros intentamos estar activos en las redes, en el Facebook y en Twitter, que son las personas, quizá todavía no somos lo suficientemente activos, o sea, no estamos todo el día poniendo cosas, porque tampoco hay que ser rápido, pero sí que es necesario tener esas redes y tener visibilidad ahí. Y después en el blog, pues igual tenemos un blog que hace tiempo que no escribimos en él, hay que volver a reactivarlo simplemente porque en el blog, de otro modo, la gente ve cómo es, lo que sabe, qué es lo que puede demostrar. Entonces es importante tener en marcha. Yo creo que, como dice David, es importante, pero yo personalmente pienso que tampoco nos podemos cegar mucho con Internet. A veces queremos estar en todo sitio, ¿vale? Queremos estar en Facebook, en Twitter, tú sabes lo que cuesta mantener un blog, y depende a lo que quizás te dediques. Es decir, si por ejemplo nuestro público son los niños que están en el colegio, bueno, pues lo más importante, pues el contacto directo, personal, con el AMPA, con los padres. Y luego, bueno, sí es cierto que todas esas plataformas de redes sociales lo que te aporta, bueno, pues
al final como una comunicación con tu cliente, una conversación con tu cliente que te puede dar un feedback o que tú puedes atender a través de una plataforma, pero para nosotros, por lo menos para nuestro trabajo, que es una actividad muy cara a cara, es muy importante las relaciones humanas, ¿vale? Luego, claro, hay que venderse en todos sitios y hay que poner carteles si hace falta en las farolas, pero bueno, mi experiencia, si tuviera que dar algún consejo en este sentido a los emprendedores, es que hay que estar, pero que depende de su cliente, depende de su target, que tampoco se obsesione, porque igual que decíamos que el papeleo burocrático quita mucha energía, también el tema de querer estar en todos sitios, las redes sociales, quita mucha energía. Hay que hacer un proyecto sólido, hay que hacer un proyecto interesante, hay que definir muy bien el público en el que estás. Si tu público es un público muy global, si lógicamente tienes que estar en redes sociales y hacer mucha presencia y mucha fuerza en Internet. Si tu público es algo más local, pues es más importante las relaciones personales quizá que todo esto de Internet, de las redes sociales. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. Creo que es una herramienta fundamental, pero hay que saber usarla, no es como todo. Si abusas de las redes sociales, lo único que haces es perder tiempo, porque para tener 3 perfiles o 4 perfiles de redes sociales y que solo actualices uno, pues no merece la pena, ¿no? Porque al final, claro, por otro lado, creas mala imagen y demás. Y también es verdad que tienes que adaptarte a tu target, a tu público, porque si no si estás hablando en un sitio donde no está tu público, estás perdiendo el tiempo. Yo creo que es importante, sí, que muchas veces nos obsesionamos con el tema de bueno, sí, tenemos que darnos a conocer en Internet, pero bueno, si donde yo me quiero mover la gente no usa Internet o no usa esa red social, no voy a perder el tiempo ahí. Claro, voy a estar presente donde está mi cliente, ¿no? Creo que eso es muy importante y que no siempre se tiene en cuenta. Tendemos ya a estar cuanto más mejor, y siempre es más cuestión de calidad que de cantidad. Sí, hay gente, ya sabe el dicho que menos es más, que últimamente lo he oído bastante, no sé por qué, quizás me quieran decir algo con ese dicho, y es verdad, cuando uno empieza con un proyecto emprendedor, como tú sabes, lo primero es que tiene que definirse muy bien a quién quiere dirigirse, cuál es su público, y luego definir en función a eso los canales más adecuados para dirigirse a ese público, que a veces son las redes sociales y a veces no. Exactamente. Bueno, vosotros habéis tratado con mucha gente, ¿no? De distintos niveles, tratando de acercar la ciencia a la gente, ¿no? Tratáis con los niños, tratáis con los padres, tratáis con los colegios. ¿Cómo veis vosotros el estado de la cultura científica en la sociedad de un país como España? ¿Tenemos cultura científica o más bien somos un poquito de tragarnos lo que nos cuentan y no pensar mucho? Mira, Vaya pregunta, Nacho. Vaya pregunta, me voy. Cuando puedes salir, luego vengo. Mira, creo que aquí hay la idea está en lo extremo. O sea, hay gente que consume mucha ciencia, mucha, y gente que a la ciencia no le importa nada ahí, pero encontrar gente en términos médicos es más difícil, ¿no? O sea, o sabe mucho o no sabe nada ni sabe ni le interesa, ¿no? Pero quizá, sobre todo la última generación, ha sido más pesota, pero, o sea, no he dicho la penúltima, porque la última, que son los niños con los que trabajamos, ahí sí creo que puede haber un interés, ¿sabes? Y eso, entonces, la cultura general, pues te puede tapar con gente que sabe mucho, con gente que no sabe nada de él. En términos de, como digo, yo lo veo muy poco. Esa gente que sabe algo de una cosa y otra, esa gente yo no me la encuentro casi nunca. El aspecto cultural es complicado también porque depende mucho del entorno en el que se trate y el tipo de cultura que se trate. Quizá moverte con un cierto tipo de cultura en Extremadura es diferente a si nos moviéramos con este tipo de cultura pues en Valencia, Cataluña o en otro sitio. Nosotros lo que vemos, yo personalmente lo que veo es que
sí hay interés, sí hay cierto interés. Quizá hay que, las personas que se dedican a la divulgación de la ciencia, bajar un poquito a las esferas terrestres, como suelo decir yo, pero como comentaba David, hay mucha gente interesada en la ciencia, pero son como nichos muy cerrados. Hay algunas asociaciones de difusión de la ciencia y de divulgación de la cultura científica que está constituida por profesores de la Universidad de Extremadura, por ejemplo, muy cerrada. Y nosotros lo que pretendemos es hacerlas más accesibles. Vamos a intentar a ver si de esta forma la gente se va interesando poco a poco más. El feedback que tenemos de los 8 o 9 meses que llevamos trabajando es que hay cierto interés por la ciencia. Se nos ha acercado gente que, como decía antes, no imaginamos que se nos iba a acercar, y yo creo que es un trabajo de medio-largo plazo, pero yo creo que si se presenta bien, yo creo que la cultura científica puede dar un salto y puede hacer que la gente cada vez se interese más por eso. Por lo menos esa es mi esperanza o mi ilusión. Sí, pero aquí hay que hacer un trabajo con cosas de cultura científica. Está hablando de eso, de cultura, que es lo que mucha gente no ve. Mucha gente cuando habla de cultura piensa en el arte, la literatura, pero la tradicional. En ciencia. O sea, cree que la ciencia es algo para los locos, para el típico loco que está en el laboratorio y tal. No, y hay que hacer ver que la ciencia es cultura. Y empezando por ahí es como se para muchos caminos, si no ya partimos de eso, de unir la ciencia con cultura, entonces es difícil que se abra la gente. Para la gente y sobre todo las instituciones y las meditaciones. Que era más difícil. Sí, estoy muy de acuerdo con vosotros, sobre todo eso que acabas de decir, David, de que la ciencia es cultura, ¿no? Que muchas veces parece que está como aparte, como que es una cosa rara que está ahí flotando en el espacio y no tiene nada que ver con la cultura o con lo que nos rodea, ¿no? Cuando sí que forma parte pues de todo este... De hecho, todo es un bloque de conocimientos que va creciendo con el aporte de los distintos científicos, ¿no? Y de las distintas instituciones. Y sí que también creo que el tema este que hemos hablado de las redes sociales, de la mayor disponibilidad de información, hace que, por un lado, los que están interesados en ciencia se interesen más, y mientras que los demás pues tienen otras muchas cosas en las que interesarse que no son la ciencia, ¿no? Eso quizás pluraliza un poco también el tema de esa cultura científica. Pero sí que es verdad que yo también estoy notando más interés por la ciencia, aunque siga habiendo muchos fallos de base, ¿no? Pero sí que parece que la gente ya el tema de la ciencia lo ve como más interesante, más cercano a la cultura y tal. Pero yo creo que hay muchísimo trabajo por hacer. De hecho, lo que estáis haciendo vosotros me parece que es fundamental y que tiene que haber muchas más iniciativas de ese tipo. Yo creo que en el momento en que seamos capaces, bueno, pues de hacer ver a las personas que la ciencia nos rodea, que es un poco el grito de guerra que tenemos nosotros con los niños, nuestro grito de guerra, nuestra contraseña que decimos nosotros, es que la ciencia nos rodea. Una vez que seamos capaces de entrar a la gente en esa idea, en ese concepto, que la ciencia nos rodea y que la ciencia es cultura, como bien estábamos comentando, va a ser el salto para que se vuelva algo más cotidiano y no sea algo extraño o algo ajeno a la cultura o a la sociedad. Sí, hay que sacar la ciencia de los laboratorios y echarla a la calle. Bueno, hemos hablado también de que el panorama laboral hoy en día está cambiando brutalmente, ya no tiene nada que ver con hace 10 años, ¿no? Entonces me gustaría ver vuestra opinión, ¿no? Como profesionales de la ciencia, ¿cómo veis la situación laboral para todas estas nuevas generaciones de científicos, biólogos y no biólogos, pero que estudian la ciencia en general, de cara a poder trabajar, ¿no? En el futuro? ¿Cómo veis la cosa? ¿Está muy negro o bueno, hay por ahí algún atisbo de esperanza, evolucionar o extinguirse? Está mejor que cuando yo estudié, de nuevo. No, yo entré en el 93, biología, fíjate, ya fue llovido, y entonces biología era una carrera con mucho palo, era de la más difícil era de colocarse. Sin embargo, la carrera de ciencia son las que van a tener mucho a futuro, a corto plazo. Sobre todo
carreras que antes conectían como la biotecnología, ahora es muy importante y de ahí van a salir muchos profesionales en estos años, en los próximos años. Entonces yo lo veo bastante mejor que antes. Yo como te digo que me gusta ver un poquito este tema de las profesiones del futuro, la verdad es que la mayoría tienen que ver con la ciencia, con conocimiento de ciencia, y la que no tiene que ver directamente lo hace de una forma indirecta. Ahora, hace poco estuve en una charla que hablan sobre un proyecto que se llama Extremadura 2030, no sé si has oído hablar de él, Nacho, y parece ser que las administraciones se están dando cuenta del cambio que hace falta, ¿vale?, en el aspecto medioambiental, por ejemplo. Entonces, hablan de que todas esas ramas de la ciencia en temas medioambientales, de biodiversidad, de uso de biomasa, de energía renovable, alternativa, va a tener gran futuro, que se van a abrir mucho campo en ese aspecto. La verdad que no nos queda otra. Si queremos conservar, como tú sabes, el planeta mínimamente, si queremos frenar un poco el ritmo que estamos llevando en los últimos años, esto hay que hacerlo de manos de la ciencia, ¿vale? Yo creo que el aporte científico va a ser muy importante en los últimos años, en temas, por ejemplo, medioambiental, como estamos hablando, pero no solamente en ese, como decía David, en biotecnología, en medicina. Yo creo que la ciencia es cualquier rama, uno de los estudios que más futuro tiene, ¿vale? Y yo, bueno, animaría a los más pequeños, por lo menos nosotros animamos a los más pequeños que se metan en este mundo de la ciencia, porque pensamos que tiene mucho futuro, que las profesiones de futuro van a tener que ver, si no de una manera directa, de alguna manera indirecta, va a tener que ver con el mundo de la ciencia, con los estudios científicos. Sí, yo creo que igual que vosotros comentáis, ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Ya hay veces que las fronteras entre unas ramas y otras se hacen más difusas, mientras que aparecen carreras nuevas que antes no existían, y muchas de ellas van todas orientadas hacia las ramas científicas o tecnológicas. Entonces yo creo que sí, que lo que pasa es que hace falta también una adaptación, ¿no? Porque como muchos estudios dicen aquí que no sé si sean el elevadísimo porcentaje de las profesiones del futuro aún no existen, ¿no? O sea que de aquí a 10 años van a aparecer montones de puestos de trabajo que ahora mismo ni nos imaginamos, ¿no? Y muchos de ellos van a tener que ver con ámbitos científicos y tecnológicos. Sí. Además ahora estamos viendo toda esta revolución de la genética, el CRISPR-Cas y todas estas cosas que parece que todos los días hay una noticia de genética, ¿no? Que antes era, sí. Desde la oveja Dolly no había pasado todas estas cosas, que te ocupase tanto espacio en los periódicos la genética. Y creo que sí, que hombre, que las cosas están complicadas, todavía sigue coleando esta fatídica crisis que lleva acompañándonos tanto tiempo, pero es verdad que hay futuro ahí adelante, y lo que pasa es que hay que saber aprovechar las oportunidades y un poco reorientarse, ¿no?, en la dirección correcta. Eso es. Además, los jóvenes ahora, los peques, sabes tú que han nacido en un mundo muy diferente en el que nacimos nosotros, por lo menos el que nací yo, que tengo 42 años ya, y ellos han nacido con la tecnología a su alcance totalmente. Entonces ellos ven de otra manera más accesible, pues, que el mundo futuro tenga que ver con la ciencia y con la tecnología. Quizás nosotros cuando éramos pequeños pues nos sonaba un poco a chino, ¿no? Tú le hablas de ellos de ciencia, tecnología, robótica. Mi joven tiene 10 años, pues le gusta mucho el tema de los robots y tal, y él lo ve como una cosa normal, como en un futuro. Le gusta este mundo también de los videojuegos, en fin, o sea, él sueña con su profesión ser probador de videojuegos, que cuando yo era pequeño, claro, yo quería ser bombero y esas cosas, que era muy pequeño. No probador de videojuegos ni ninguna profesión relacionada con la tecnología. Sin embargo, ellos, como han nacido con esta base, es más fácil, yo creo, en su cabeza soñar con profesiones relacionadas con el mundo de la ciencia y la tecnología. Bueno, nos habéis comentado que tenéis muchas nuevas ideas para Luz Funcionante. ¿Cuáles son vuestros planes de futuro, así a corto, medio plazo o incluso largo plazo, que podáis contarnos un poquito, ¿no? Porque habrá cosas, como habéis dicho, tenéis que madurar, pero bueno, seguro que algunas líneas generales ya tenéis y algunas ideas hacia dónde os queréis dirigir.
Bueno, nosotros sobre todo nos queríamos intentar meter cabeza, como suele decir, y que dijo David una pequeña pincelada, en las administraciones. Creemos que las administraciones puede ser un buen trampolín, hay que hablar con ellas, hay que sentarse con ellas, hay que convencerlas que la ciencia forma parte de la cultura, como decíamos antes, y hay que hacerles ver que actividades de ciencia, no solamente para los niños, sino para todos los públicos, es un beneficio social, y muchas de ellas van encaminadas por ahí y otras van encaminadas, bueno, pues a empresas privadas. Ya nos han comentado algunas empresas que quieren algún tema a través de retos de ciencia, hacer un poco de team building, que a través de esos juegos y esos retos unir, por ejemplo, a los trabajadores de equipo, o fomentar lazos entre equipos de trabajo o entre diferentes departamentos de una empresa. Tenemos cositas por ahí raras que queremos fusionar con la ciencia. Esa es también una de nuestras ilusiones, hacer fusión de la ciencia con otras disciplinas. Hemos presentado una propuesta para la Universidad de Extremadura en la que se fusiona teatro con ciencia, a través del teatro llevar la divulgación de la ciencia. La semana pasada hicimos un taller para jóvenes de cocina con ciencia, a través de cocina saludable, explicar los procesos químicos y físicos que se dan en los alimentos y los productos, en las diferentes cosas que se hacen en la cocina. Es decir, todo esto se basa, pues, en eso, en la fusión de la ciencia con todo, porque, como decíamos antes, la ciencia nos rodea y queremos que se vea ahí, y bueno, un poco por ahí van las cosas. Ya queremos contar un poquito más en detalle. Ya estoy deseando ya ver cómo avanza el tema. Es que además desde el primer día, que no recuerdo muy bien cómo llegué a conoceros, pero me chocó, y el tema, vuestro planteamiento, me encantó desde el principio. Me pareció de estas ideas geniales. Y además, tal y como tenéis planteado, ¿no? Porque siempre se habla un poco de divulgar entre la gente joven y tal, pero tal y como tenéis planteado, no sé, me llamó mucho la atención. Por eso tenía muchas ganas de haceros esta entrevista. Nosotros encantado, Nacho, contigo. Y bueno, para no entretenernos más, que ya os he robado mucho tiempo y sé que andáis más liados que que ya decís. Ya nos habéis dicho algunas cosillas, algunos truquillos, ¿no? Pero ¿nos daríais algún consejo para todos estos lectores del blog que están ahora mismo con su propia idea, han visto vuestro ejemplo y están dando vueltas a la cabeza a su propia idea y quieren lanzarse al mundo del emprendimiento? ¿Qué le diríais, qué le aconsejaríais? Bueno, pues yo a los lectores de tu blog, que son lectores de todo tipo, de todas las edades, de todos los ámbitos, porque sé que te sigue muchísima gente. Bueno, pues fundamentalmente a todos aquellos que quieran hacer alguna acción emprendedora, pues ya saben. Bueno, voy a decir quizás cosas que se digan en todos los foros de emprendimiento. Hay que ponerle mucha pasión, eso sí, mi experiencia es que hay que sentar muy bien las bases de lo que se quiere hacer, hay que hacer un proyecto ilusionante, pero hay que focalizar muy bien a ese público al que te quieres dirigir. Trabajar con niños es apasionante, es decir, todo aquel que tenga esa vocación de trabajar con niños, yo le diría que adelante, porque es una experiencia increíble, es muy positivo, porque reciben mucho de los niños, y es cuestión de ponerse en mano a la obra, que con poca inversión se puede. También tengo que decirlo así, un proyecto como el que estamos haciendo nosotros en el mundo de la cultura, de la educación, con poca inversión se puede. Es cuestión de echarle muchas ganas, de echarle mucha dedicación y de ir abriéndose puertas poquito a poquito. No puedo decir más consejos que adelante y ánimo. Sí, que hay que trabajar mucho. Sobre todo hay que trabajar de 24 horas, porque incluso cuando duermes tienes que estar pensando en el trabajo. Eso es el trabajo, siempre de 24 horas, todo así. Los 24 horas los 7 días de la semana. Estás dispuesto a no parar, a hacer tiempo libre para otra cosa, pues adelante. Yo siempre lo digo también, que este tipo de actividades, yo hablo mucho del ámbito de la biología, ¿no? Pero el emprendimiento también es exactamente igual. Si no tienes pasión por lo que haces, no tienes una auténtica vocación, mejor explorar otra cosa, porque esto requiere mucho esfuerzo, mucho compromiso y mucha ilusión, ¿no? Mucho entusiasmo. Bueno, de verdad, David, Víctor, muchísimas gracias por este ratito. A mí me ha encantado, además tenía muchas ganas de charlar ya con vosotros aquí, presentaros al blog, presentar vuestra iniciativa. Y nada, solo desearos que os vaya todo estupendamente y que sigáis haciendo cosas tan alucinantes como las que hacéis.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nacho. Seguimos en contacto. Un placer. Venga. Hasta luego. Gracias, Nacho.